¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos? Un momento antes, todo sigue siendo tranquilo, familiar, el sonido de los pasos en la acera, el aroma del café por la mañana, la suave melodía de una vieja radio. Pero luego, en un instante, todo se desmorona. No solo las paredes o las calles, sino también los sueños, los recuerdos y lo más preciado. Aquella mañana, el sol aún brillaba sobre las bulliciosas calles de la Ciudad de México. En un pequeño rincón de la metrópoli, Lucía, una joven maestra llena de pasión, preparaba el desayuno. A su lado, Fred, su fiel perro, yacía junto a la puerta, con las orejas siempre atentas a cualquier sonido extraño. El tintineo de las tazas al chocar entre sí, el aroma del café llenando el aire, la música flotando en el ambiente. Un día normal. O al menos, eso parecía. Pero entonces, el suelo comenzó a vibrar levemente, al principio como una brisa pasajera. Fred fue el primero en notar algo fuera de lo común. Sus orejas se levantaron, sus ojos se fijaron en la ventana y su cuerpo se tensó. Un rugido sordo comenzó a emerger desde lo profundo de la tierra. En cuestión de segundos, la leve sacudida se convirtió en un furioso temblor. Todo se volvió caos en un instante. El suelo se sacudió violentamente, los cristales estallaron, los muebles cayeron de los estantes, las paredes se agrietaron. Lucía gritó y trató de correr hacia Fred, pero el piso bajo sus pies parecía querer tragársela. Fred ladró frenéticamente y corrió hacia su dueña, pero entonces, ¡boom! El techo colapsó. Todo se sumió en la oscuridad. Ese silencio aterrador se transformó en un vacío opresivo, un eco mudo de la tragedia que acababa de ocurrir. El paisaje era devastador. Las calles, antes llenas de vida, estaban ahora cubiertas por una densa nube de polvo. Edificios derrumbados yacían en montones de escombros de concreto. Ventanas rotas reflejaban la luz pálida de la mañana, mientras el olor a polvo, gas y humo flotaba en el aire. De vez en cuando, las sirenas de emergencia rompían el silencio, pero incluso esos sonidos parecían ahogados por el horror de la catástrofe. Las personas deambulaban por las calles tambaleándose, algunas en estado de shock, otras gritando los nombres de sus seres queridos desaparecidos. Pero había un sonido que sobresalía por encima de todo, un sonido débil, pero con una fuerza que resonaba entre los escombros, como un grito de auxilio desesperado. Era un ladrido. Pero no el ladrido juguetón de un perro buscando atención, sino un sonido ronco, entrecortado, cargado de angustia pero también de determinación. Ese sonido provenía de Fred, el perro mestizo de Lucía, ahora solo entre las ruinas, su cuerpo cubierto de polvo, sus patas heridas con cortes sangrantes, pero luchando por liberarse del lugar que una vez fue su hogar. ¿Alguna vez has sentido que los animales tienen una manera especial de enseñarnos sobre la lealtad y el amor incondicional? La historia de Fred es una prueba contundente de que, incluso en medio del caos, un vínculo verdadero nunca se rompe. Fred seguía allí, entre los escombros de la casa que conocía tan bien. El aroma familiar de Lucía se mezclaba con el polvo y el concreto roto, creando una confusión de sensaciones que lo ponían aún más inquieto. Fred caminó alrededor de los escombros, olfateando, rascando sin descanso con sus patas heridas, como si, nunca fuera a detenerse, nunca fuera a rendirse, hasta encontrar a quien más amaba. Lo que parecía un acto simple, cavar, se convirtió en la única llama capaz de disipar la oscuridad del miedo que envolvía la mente del pequeño perro. Sus ojos, que alguna vez brillaron con dulzura, ahora reflejaban una concentración intensa, con una única misión, encontrar a Lucía. En los momentos más difíciles, lo que asombra no es solo la resistencia física de los perros, sino también la fuerza invisible del vínculo que los une a sus dueños. Fred no entendía que era un terremoto. No conocía el concepto de desastre, destrucción ni estadísticas. Pero Fred lo sentía. Sentía la ausencia de Lucía, sentía el vacío de no escuchar su voz familiar, de no percibir sus caricias llenas de amor. Y solo eso era suficiente para seguir adelante. Aunque su cuerpo temblaba de agotamiento, Fred se negaba a irse. Cada vez que alguien pasaba cerca, un vecino aturdido o un rescatista apresurado, Fred ladraba con todas sus fuerzas, tratando de llamar la atención, suplicando ayuda con toda la desesperación de un ser que entendía que el tiempo jugaba en su contra. Pero todos estaban atrapados en su propio dolor. Demasiados llantos, demasiadas manos escarbando entre los escombros, y Fred, solo era un pequeño perro en medio de la devastación. Aún así, Fred no se rindió.
Seguía cavando, seguía ladrando, seguía luchando contra el aterrador silencio que devoraba todo a su alrededor. De vez en cuando, se detenía unos segundos, jadeando, su pecho subiendo y bajando entre el aire denso y polvoriento. Pero con solo percibir un leve aroma o un sonido casi imperceptible, volvía a excavar, como si la esperanza dentro de él no pudiera extinguirse. Lo más conmovedor era la mirada de Fred. A pesar de las heridas en su cuerpo, las patas sangrantes y su pelaje cubierto de polvo, en sus ojos no había ni un rastro de miedo. Solo había una cosa: determinación. Como si supiera que, en algún lugar bajo los escombros, Lucía aún lo esperaba. Y mientras la esperanza no muriera, él no se detendría. El sol ya estaba alto, su calor abrasador se mezclaba con el olor del concreto roto y el polvo flotando en el aire. Pero a Fred no le importaba. No necesitaba agua, ni comida, ni descanso. Lo único que necesitaba era encontrar a Lucía. Y en medio de ese caos, cuando los ladridos roncos de Fred rompieron el sofocante silencio, ocurrió algo milagroso. Las personas comenzaron a notar su presencia. Se detuvieron, lo miraron y comprendieron que él no era un animal aterrorizado huyendo, sino que intentaba decir algo. Un desesperado llamado de auxilio. Y Fred no se detendría, hasta que alguien realmente lo escuchara. La fuerza que permite a un ser pequeño mantenerse firme incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Fred no sabía qué era la esperanza, pero la vivía con cada respiración entrecortada, con cada ladrido resonando entre las ruinas, con cada rasguño agotador sobre el suelo frío. Porque para Fred, la esperanza no era un concepto abstracto. La esperanza tenía un nombre: Lucía. Y Fred no se detendría. Seguiría ladrando, seguiría buscando, hasta que todo el mundo escuchara lo que él estaba tratando de decir. ¿Alguna vez has notado que los animales pueden percibir cuando algo no está bien, incluso cuando nadie dice una palabra? Como si tuvieran un instinto especial, más allá de la comprensión humana, capaz de ver lo que está oculto, de escuchar sonidos que nosotros no podemos percibir. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el equipo de rescate llegó al barrio derrumbado, donde el tiempo parecía haberse detenido entre las sirenas aullantes y los gritos desesperados de auxilio. Pero entre todos aquellos sonidos caóticos, había uno más fuerte, más persistente: los ladridos de Fred. Los bomberos, paramédicos y voluntarios se movían rápidamente entre los escombros, sus botas crujían sobre el concreto destrozado. El olor a humo, polvo y metal quemado se mezclaba con el sudor de quienes luchaban contra el tiempo, preparados para enfrentarse a lo peor: cuerpos sepultados, voces que se apagaban lentamente y el peso abrumador de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero ninguno de ellos estaba preparado para la escena que estaban a punto de presenciar. Fred estaba allí, solo en medio de la devastación, su cuerpo cubierto de polvo, sus patas heridas y ensangrentadas. Pero en sus ojos no había desesperación. En su mirada ardía una luz intensa, una mezcla de dolor y determinación inquebrantable. Javier, un bombero con años de experiencia, fue el primero en acercarse a Fred. Caminó lentamente hacia él, pero Fred no huyó, ni gruñó como un animal aterrorizado. Permaneció inmóvil, su cuerpo tenso, listo para lanzarse hacia adelante en cualquier momento, y entonces ladró. Un ladrido que no podía ser ignorado. No era un ladrido agresivo. No había furia ni miedo en ese sonido. Era un ladrido de urgencia, de súplica. Un grito de una criatura pequeña que rogaba ser escuchada. Como si Fred estuviera diciendo: no pasen de largo. Aquí hay algo. Javier se detuvo en seco. Sus ojos, entrenados por la experiencia, analizaron con atención el comportamiento de Fred. No corría sin rumbo, no estaba desorientado. Fred permanecía en un solo punto, excavando con desesperación, como si debajo de aquel lugar se escondiera algo demasiado importante. El instinto de bombero, aquel que lo había entrenado para notar hasta la más mínima señal, despertó en Javier. Levantó la mano y le indicó a su equipo que se detuviera. El espacio quedó en silencio por un instante. Todo lo que se escuchaba eran las respiraciones agitadas de los rescatistas agotados, entremezcladas con los ladridos roncos de Fred. Javier se arrodilló y sus ojos se encontraron con los de Fred. En ese momento, ya no veía a un perro herido y asustado. Veía a un amigo leal protegiendo lo más importante del mundo. Y lo supo. Justo debajo del lugar donde Fred estaba de pie, bajo los escombros, alguien aún esperaba ser rescatado.
Fred volvía siempre al mismo lugar, un rincón sepultado bajo losas de concreto roto y fragmentos de madera. Allí, con sus patas heridas, escarbaba sin descanso, dejando escapar ladridos roncos que sonaban como una orden, como una súplica desesperada. Aquí. Busquen aquí. Los rescatistas comenzaron a prestar atención. Se acercaron, y sus miradas dejaron de ver a Fred como un simple perro callejero atrapado en medio del desastre. Ahora lo veían como un mensajero, alguien que intentaba transmitir algo que las palabras humanas no podían expresar. Fred corría en pequeños círculos, sin apartar los ojos de ellos, y luego volvía a fijar su mirada en un solo punto entre los escombros. En esos ojos no solo había dolor, sino también un ruego, una fe inquebrantable de que Lucía seguía allí, sepultada, pero aún presente. Javier, un rescatista experimentado, se detuvo. No podía ignorar aquella determinación. Inhaló profundamente, y agachándose con cautela, extendió una mano hacia Fred. Su voz, firme pero tranquila, rompió el silencio. Tranquilo, pequeño. Vamos a ayudarte. Fred no entendía las palabras, pero percibió el cambio en el ambiente. La tensión se alivió ligeramente. Ya no gruñía, pero su cuerpo seguía en alerta, listo para lanzarse de nuevo a la acción en cuanto tuviera la oportunidad. Cuando Javier comenzó a retirar los primeros escombros, Fred de inmediato siguió escarbando, sin importarle el dolor en sus patas, sin importarle la sangre que manchaba el suelo. Cada piedra removida, cada capa de polvo dispersada, hacía que Fred se agitara más. Ladraba, gemía, levantaba la cabeza para mirar a Javier y luego volvía a excavar frenéticamente, como si un solo segundo perdido pudiera significar el final. Poco a poco, los voluntarios y rescatistas a su alrededor quedaron en silencio. Observaban aquella escena con una mezcla de asombro y emoción contenida. Nadie le había dicho a Fred que lo hiciera. Ningún entrenamiento le había enseñado esto. Solo había una fuerza guiando cada uno de sus movimientos, el amor. Fred no necesitaba comida, ni agua, ni descanso. Solo necesitaba una cosa, encontrar a Lucía. Javier apretó los puños y dio la señal para acelerar el trabajo. Ya no tenía ninguna duda. Fred no podía hablar, pero cada uno de sus actos gritaba con claridad absoluta. Lucía está ahí, bajo estos escombros. Y Fred no se detendría hasta que alguien lo escuchara de verdad. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que una criatura tan pequeña pueda mantenerse en pie en medio del caos, entre las ruinas de un mundo que se desmorona? No es la razón, ni el instinto de supervivencia, ni el entrenamiento. Es algo mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Un lazo invisible. Una fe inquebrantable. Un amor que nunca se apaga. Fred es la prueba viviente de ello. Fred solo era un perro luchando por salvar a alguien, pero lo que nadie sabía era que, años atrás, él también había sido rescatado. Y quien lo sacó del abismo de la desesperación no fue otra que Lucía. Antes de convertirse en el héroe de hoy, Fred conoció la crueldad de la palabra abandono. Alguna vez tuvo una familia, un hogar cálido, juguetes desgastados por haber sido demasiado amados y una pequeña cama en la esquina de la habitación. Fred solía pensar que el amor era eterno, que aquellas manos que lo acariciaban y aquellas voces dulces que pronunciaban su nombre nunca desaparecerían. Pero Fred estaba equivocado. Aquel día fatídico comenzó como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. La casa se volvió vacía, las cajas se apilaban, y el aire estaba cargado de algo invisible que Fred no podía entender. Seguía moviendo la cola con alegría, sin saber que, cuando la puerta se cerrara, todo cambiaría para siempre. Su familia se mudó. En el nuevo apartamento, no podían tener un perro. Para ellos, fue una decisión práctica, quizás con un poco de nostalgia, pero pronto olvidada. Pero para Fred, fue el inicio de un vacío insondable, de un dolor sin palabras. El primer día, se sentó frente a la puerta, esperando que el auto regresara. El segundo día, siguió esperando, aunque el hambre empezaba a apretar. Para el tercer día, el silencio de la casa se volvió insoportable, más aún que sus propios ladridos desesperados. El hambre finalmente obligó a Fred a irse. Su instinto lo guió por calles desconocidas, buscando algo familiar en un mundo que de repente se había vuelto ajeno. Pero ya no había brazos cálidos, ni voces cariñosas. Solo rincones fríos, miradas indiferentes y la dureza de la vida en la calle.
Fred se convirtió en un fantasma en la ciudad, peleando por restos de comida, sobreviviendo entre el miedo y la vigilancia constante. Hasta que, un día, se vio envuelto en una batalla feroz con otros perros callejeros, todo por un trozo de pan duro. Fred era más débil, más pequeño y estaba exhausto. Cuando la pelea terminó, su cuerpo estaba cubierto de heridas, una pata rota, lo peor de todo, un espíritu completamente destrozado. Sin fuerzas para seguir, se arrastró hasta un rincón oscuro, encogiéndose sobre un cartón viejo. Todo se volvió lejano, incluso el dolor. Estaba listo para dejarse consumir por la oscuridad. Pero el destino tenía otros planes. Lucía lo encontró en un callejón, con los ojos apagados y la respiración débil. Mientras el mundo le daba la espalda, ella vio lo que nadie más vio, una vida que aún valía la pena salvar. Se acercó con suavidad, con ternura. Su voz fue lo más cálido que Fred había escuchado en mucho tiempo. Tembló, pero no huyó. Tal vez, en lo más profundo de su dolor, todavía anhelaba que alguien extendiera una mano. Y Lucía lo hizo. Lo envolvió en una manta vieja y lo sostuvo con todo el cuidado del mundo. Lo llevó al veterinario, sin importarle el costo, aunque su dinero no sobraba. No solo sanó la pata rota de Fred. Sanó su corazón destrozado. En los días siguientes, Fred descubrió algo que había olvidado, la seguridad. No más huidas, no más gruñidos amenazantes, no más hambre. Solo Lucía, su voz suave y la calidez de una mano que lo tocaba con una sinceridad absoluta. Desde ese día, Fred nunca se apartó de Lucía. El lazo entre ellos no necesitaba palabras ni razones. Se forjó en el dolor y en la sanación, en la pérdida y en la redención. Lucía no solo salvó a Fred. Ella le dio un nombre, un hogar, un propósito para existir. Y ahora, años después, entre el polvo y los escombros, Fred no solo intentaba salvar a Lucía. Estaba devolviendo el favor. Porque si alguien sabía lo que era ser sacado de la oscuridad, ese era Fred. No importaba el dolor. No importaba el costo. Fred sabía que Lucía seguía allí, bajo aquellas ruinas. Y, sobre todo, sabía que ella lo estaba esperando, tal como él, en su momento más desesperado, la había esperado a ella. Esta vez, era el turno de Fred de salvarla. Porque hay deudas que no se pagan por obligación, sino por amor. Un amor que una vez salvó a Fred. Y que ahora lo guiaba para salvar a Lucía. Un sonido débil surgió desde lo más profundo de los escombros, tan frágil que casi se perdió entre el silbido del viento colándose por las grietas y el crujido de la madera quebrándose. Pero todos lo escucharon. Se quedaron inmóviles por un instante, con el corazón detenido en el pecho. Un quejido leve, borroso, pero innegablemente real. Era una señal de vida. Y también una advertencia de que el tiempo se agotaba. El corazón de Fred, agotado tras horas de excavación incansable, de repente se llenó de un nuevo ímpetu. Su ladrido cambió, ya no era un grito desesperado de auxilio, sino una afirmación. Un llamado a la esperanza. Aunque sus patas sangraban y su cuerpo temblaba de fatiga, Fred siguió escarbando, sus garras rascando los escombros con una determinación inquebrantable. Cada zarpazo llevaba consigo una fe inquebrantable, Lucía estaba allí. Y debía ser rescatada. Javier no dudó ni un segundo más. Se lanzó a la labor con total concentración, dirigiendo al equipo de rescate con órdenes precisas. Nadie vaciló. Nadie dudó. Fred los había guiado hasta allí, y ellos confiaban en él. El ambiente cambió de inmediato. El silencio tenso se rompió con el sonido de herramientas golpeando el concreto, piedras rodando y corazones latiendo a contrarreloj. Cada segundo que pasaba traía consigo el riesgo de perder una vida. Los fragmentos de una historia comenzaron a emerger. Una fotografía chamuscada. Un cuaderno cubierto de polvo. Una taza rota con el nombre de Lucía grabado en ella. Recuerdos de un pasado lleno de luz y calidez, ahora sepultados bajo la devastación. Pero aquel sonido, ese quejido débil pero persistente, seguía ahí, impidiendo que alguien se rindiera. El sudor caía por la frente de Javier, mezclándose con el polvo que cubría su rostro. No le importaba. A nadie le importaba. Porque ante ellos no solo estaba la misión de salvar una vida, sino también la prueba de la perseverancia, la lealtad y un amor que no necesitaba palabras para ser entendido.
Fred, exhausto hasta los huesos, no se detuvo. Sus ojos brillaban con una intensidad inquebrantable. Una fe absoluta. Un juramento silencioso de que no se detendría hasta que Lucía estuviera a salvo. Un espacio comenzó a abrirse entre los escombros. Javier apuntó su linterna. La luz titilante iluminó un pedazo de tela, sucia, arrugada, pero inconfundible. Fred se lanzó hacia adelante, ladrando con fuerza, como si estuviera llamando a la persona que más amaba en el mundo. Javier lo atrapó rápidamente, sosteniéndolo antes de que todo se viniera abajo. No para detenerlo, sino para protegerlo. Porque en ese instante, un solo error podría enterrar la esperanza para siempre. Todos los demás sonidos desaparecieron. Solo quedaban respiraciones agitadas, susurros urgentes. Las manos, más cuidadosas que nunca, apartaban cada piedra como si fueran las piezas finales de un rompecabezas de vida o muerte. Y entonces, entre la oscuridad de los escombros, lo vieron, una mano pequeña, débil, pero todavía en movimiento. Una brisa ligera sopló, pero tal vez, no era solo el viento. Tal vez, era el aliento del destino. Fred no necesitó ver más. Él ya lo sabía. Ella estaba allí. Ella seguía viva. Su ladrido resonó, esta vez no como un llamado, sino como una afirmación absoluta. Lucía sería rescatada. Y esta vez, era el turno de Fred de devolver el favor. Un bloque de hormigón bloqueaba el camino, como si fuera la última frontera entre la vida y la muerte. Fred, a pesar de estar exhausto, no retrocedió. Sus ojos estaban rojos por el polvo y el cansancio, pero la luz de la esperanza en ellos nunca se había apagado. Él sabía que la niña estaba muy cerca. No con la vista, ni con el oído, sino con algo mucho más profundo. Se dice que los perros tienen un sexto sentido, pero para Fred, tal vez era simplemente amor. Ese amor puro e incondicional que lo había mantenido firme cuando cualquier otro ya habría caído hace mucho. De repente, un grito desgarró el tenso silencio. ¿La encontré? Era la voz de Javier. Se lanzó hacia adelante, llamando el nombre de Lucía, su voz mezclada entre miedo y esperanza. Todos contuvieron la respiración. Todo el mundo pareció contener la respiración. Y entonces, un sonido débil emergió desde los escombros, ligero como un suspiro, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que el corazón de todos latiera con fuerza. Fred intentó avanzar, pero sus patas ya no tenían fuerzas. Aún así, su ladrido resonó, ya no como un llamado de auxilio, sino como un grito de júbilo, un clamor al mundo entero. Se los dije. Ella está aquí. La tierra comenzó a abrirse más rápido bajo las manos incansables. Pero el tiempo era un arma de doble filo, debían darse prisa, pero sin apresurarse tanto como para perderlo todo. Finalmente, el espacio fue lo suficientemente amplio. Javier metió la mano, buscando, hasta que sintió el tacto frío de una pequeña mano, pero aún con vida. El estremecimiento recorrió todo su cuerpo, no por miedo, sino por una oleada de alegría y alivio abrumadores. Pero aún no podían detenerse. Lucía estaba atrapada bajo una viga pesada. El equipo unió fuerzas, midiendo cada movimiento, usando palancas para levantarla sin provocar un colapso mayor. Fred se quedó a un lado, sin apartar la mirada de Lucía, su pequeño cuerpo temblando de preocupación. Él sabía que ella estaba cerca, muy cerca. Y entonces, con un esfuerzo final, la viga se elevó. Sacaron a Lucía de entre los escombros, débil, agotada, pero viva. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Fred no esperó. Corrió hacia Lucía, aunque ya no quedaba energía en sus patas. Su cuerpo seguía cubierto de polvo y tierra, sus ojos cerrados, pero su respiración, aunque tenue, seguía ahí. El pequeño perro gimoteó, su voz ronca por el cansancio, pero llena de una alegría indescriptible. Hundió su rostro en Lucía, su lengua acariciando su mejilla sucia, como si con ese contacto pudiera despertarla. Como si con esos toques pudiera borrar todo el dolor y las pesadillas. Lucía se movió levemente. Sus pestañas temblaron. Y luego, poco a poco, sus ojos se abrieron. Una sonrisa cansada, frágil, pero la más sincera del mundo. Susurró, apenas lo suficiente para que Fred la escuchara. Fred. Y en ese momento, entre ruinas y desesperación, entre la oscuridad y la luz,
Una amistad eterna quedó grabada para siempre. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Lucía se movió levemente. Sus ojos cansados se entreabrieron lentamente, brillando con un destello débil en su rostro cubierto de polvo y sus labios agrietados. Levantó la mirada, y, de inmediato, su vista se encontró con la de Fred. El tiempo pareció detenerse. A pesar del agotamiento, a pesar del dolor, en esos ojos no había desesperanza. Solo había reconocimiento, solo había confianza, solo había un lazo invisible que ninguna palabra podría describir. Su voz frágil emergió, tan débil que casi se desvaneció en el aire. Fred, viniste. Pocas palabras, pero lo suficientemente poderosas como para dejar a todos los presentes sin aliento. El equipo de rescate, acostumbrado al peligro, a la destrucción y a la pérdida, sintió un nudo en la garganta. Javier apretó con fuerza su casco, como si fuera la única manera de sostenerse ante la avalancha de emociones que lo invadía. Una lágrima solitaria resbaló por el rostro cubierto de polvo de un bombero. Luego otra. Nadie dijo nada, nadie intentó ocultarlo. Porque este momento era demasiado grande, demasiado inmenso, trascendía cualquier hazaña o medalla. Fred gimió suavemente, ya no era el ladrido fuerte y decidido de antes. Ahora era un sonido cargado de amor, de alivio, de todo lo que quería expresar pero no podía poner en palabras. Se inclinó y lamió con delicadeza el rostro pequeño de Lucía, como una caricia, como una promesa silenciosa de que todo estaba bien ahora. Luego, a pesar de sus heridas, a pesar de su cuerpo temblando por el agotamiento, Fred se acostó junto a ella. Se pegó a Lucía, como si quisiera darle calor, darle vida, darle toda su lealtad inquebrantable. Ya no era solo un rescate. Era una prueba de amor, de fidelidad absoluta, de una promesa silenciosa que se había cumplido con cada latido de su corazón. Los rescatistas, aunque habían presenciado incontables momentos entre la vida y la muerte, no pudieron evitar conmoverse. Habían salvado una vida, pero sabían que el verdadero héroe del día no eran ellos, sino ese pequeño perro, que había desafiado el dolor, el cansancio y sus propios límites, solo para encontrar a quien más le importaba. Javier, un hombre endurecido por años de misiones de rescate brutales, tomó aire profundamente. Creía haberlo visto todo. Pero cuando vio a Fred esforzándose por seguir lamiendo el rostro de Lucía con la dulzura infinita de un amigo que jamás la abandonaría, supo que estaba equivocado. En ese momento, el mundo entero pareció guardar silencio. A Fred no le importaban las miradas, no le importaba la conmoción a su alrededor. Para él, solo había una verdad absoluta: Lucía estaba viva. Y él había cumplido su promesa, nunca la dejaría sola. Cuando el equipo médico preparó la camilla para llevar a Lucía a un lugar seguro, Fred se negó a apartarse de su lado. Así que la levantaron junto con él aún acurrucado a su lado, como si el vínculo entre sus almas fuera algo imposible de separar. Nadie intentó alejarlo, nadie osó interrumpir ese momento. Porque sabían que, entre los escombros y la desesperanza, lo único que había prevalecido era el amor y la lealtad. Una fuerza más grande que cualquier otra en este mundo. Nadie tuvo el valor de romper aquel momento. Porque todos entendieron que Fred no era solo una simple mascota, sino que estaba en el lugar al que pertenecía, junto a Lucía. Y quizás, fue eso lo que hizo que esta historia fuera tan poderosa. No era solo la historia de un rescate heroico. Ni solo sobre la supervivencia o el protocolo de salvamento. Sino la historia de un perro que amaba a su dueña. Hasta el punto de desafiar cualquier obstáculo, cualquier límite. Esta es la historia de un amor puro. Una lealtad incondicional. Tan fuerte que pudo atravesar los escombros, el dolor y el miedo. ¿Alguna vez has sentido que hay lazos que nunca pueden romperse? Incluso cuando el peligro ya ha pasado. Como si, después de enfrentarse al abismo de la desesperación, el corazón aún se negara a soltar. Porque el miedo a perder lo más preciado sigue ahí. Latente en cada débil latido. Eso era exactamente lo que sentía Fred. Incluso cuando Lucía ya había sido rescatada. Para él, el peligro podía haber terminado. Pero su misión aún no había acabado. Cuando Lucía fue llevada al hospital. Su pequeño y agotado cuerpo descansando sobre la camilla. Fred no se apartó de ella ni un solo instante. Todos los rescatistas lo entendieron. Nadie podía separarlos. Porque Fred no era solo un perro.
Era la esperanza, el único calor que a Lucía le quedaba. Después de aquellas horas de terror bajo los escombros. Dentro de la ambulancia. La sirena aullaba por las calles cubiertas de polvo y devastación. Pero en ese reducido espacio había algo más fuerte que el miedo. El amor y la lealtad. Fred apoyó su fría nariz en el brazo de Lucía. Sus ojos cansados pero aún llenos de vigilancia. Observando cada movimiento del equipo médico. Aunque su cuerpo estaba exhausto. No bajó la guardia. Como si, en un solo descuido, Lucía pudiera desvanecerse en la oscuridad una vez más. Al llegar al hospital, los médicos se apresuraron a trasladar a Lucía a la sala de urgencias. Fred intentó seguirla, pero esta vez, un improvisado collar lo detuvo. Aún así, usó toda la fuerza que le quedaba. Tirando con desesperación. Sus garras resbalando sobre el frío suelo de baldosas blancas. Su ladrido resonó en los pasillos del hospital. No como un acto de furia, sino como un grito desgarrador. Una súplica desesperada. No me separen de ella. Debo estar con ella. Los médicos se detuvieron. Se miraron entre sí, luego miraron a Fred. Y en ese instante, comprendieron que ese perro no solo brindaba consuelo, sino que quizás era el frágil hilo al que Lucía se aferraba para seguir viviendo. Finalmente, le permitieron quedarse. Porque entendieron que hay cosas que la medicina no puede reemplazar. Que hay milagros que no vienen de las manos humanas, sino de un corazón leal. Lucía fue llevada a cuidados intensivos, mientras que Fred fue atendido por un veterinario dentro del hospital. Las heridas en sus patas eran profundas, causadas por fragmentos metálicos afilados. Su respiración era agitada por el agotamiento y la deshidratación. Sus ojos estaban enrojecidos por el polvo y el extremo estrés. Pero por más dolor que sintiera, Fred no emitió ni un solo quejido. No le importaban sus heridas. Solo mantenía la vista fija en la puerta de la habitación donde estaba Lucía. Sus orejas erguidas, esperando cualquier señal de ella. Solo cuando supo que Lucía estaba a salvo. Cuando una enfermera lo tranquilizó diciéndole que la niña se recuperaría. Fred finalmente cerró los ojos. Su cuerpo rendido cayendo suavemente al suelo. Fue su primer sueño después de días de búsqueda. Un sueño tranquilo. Porque sabía que Lucía aún estaba aquí. Y al final, después de todo, seguían perteneciendo el uno al otro. El pelaje de Fred estaba endurecido por el polvo y la sangre seca. Cada rasguño en su cuerpo era un testimonio del arduo camino que había recorrido. Pero lo que dejó a todos en silencio no fueron sus heridas, sino la mirada en sus ojos. Fred fijó su vista en la puerta de la habitación del hospital, sin apartarla ni un solo segundo. No le importaba el dolor. No le importaba el agotamiento. Lo único que existía en su mente en ese momento era Lucía. Esperó, paciente como un guerrero. Como si solo con verla todas sus heridas dejaran de importar. Cuando Fred tuvo fuerzas para ponerse de pie, la puerta de la habitación se abrió y le permitieron entrar. Nadie dijo una palabra. Un extraño silencio envolvió el cuarto. Pero en esa calma, las emociones hablaron más fuerte que cualquier voz. Fred avanzó hacia la cama. Cada paso lento pero firme. Como si respetara la fragilidad de Lucía. Pero en sus ojos brillaba algo puro. Una chispa de alivio, felicidad y un amor incondicional. Su hocico se posó suavemente sobre la delgada mano de la niña. Su cálido aliento acariciando su piel helada. Lucía se movió levemente. Sus dedos temblorosos respondieron al contacto. Y en ese instante, el mundo exterior desapareció. Solo quedaron dos almas unidas, que habían superado el dolor y el miedo, para encontrarse de nuevo. En los días siguientes, el hospital se convirtió en el refugio de dos seres cansados, pero inquebrantables. Lucía aún estaba débil. Su cuerpo luchaba por recuperarse después de días de agotamiento extremo. Fred, aunque también en tratamiento, no se alejó de ella ni un solo momento.
Los médicos y enfermeras intentaban, a veces, llevar a Fred afuera para que descansara, para poder atenderlo. Pero él siempre encontraba el camino de vuelta. Como si una fuerza invisible lo atrajera hacia Lucía. Para Fred, no había lugar más importante que estar a su lado. Como una promesa silenciosa de nunca abandonarla. Dormía poco. Sus ojos reflejaban el cansancio. Pero sus oídos permanecían atentos. Listos para captar cualquier señal de Lucía. Él no era solo un perro de rescate. Era su guardián silencioso, una parte de su alma. El vínculo entre ellos conmovió a todos los que lo presenciaron. Las enfermeras, acostumbradas a pacientes que iban y venían, se detenían por unos segundos frente a la puerta, observando en silencio. Los médicos, acostumbrados a la prisa y la rutina, se encontraron a sí mismos pausando por un instante. Ante aquella escena, un perro acostado junto a la cama de su dueña, cuidando en un silencio sagrado, como una promesa inquebrantable de nunca dejarla. Fred no necesitaba medallas. No necesitaba reconocimientos. Aún así, seguía siendo el héroe de esta historia. Porque, a veces, la lealtad y el amor no necesitan palabras. Solo necesitan sentirse. Tal como Fred lo había demostrado. Con todo su corazón. Y quizás, por eso mismo, a pesar del dolor y las heridas, Lucía se recuperaba día a día. Sus ojos comenzaron a abrirse lentamente, su mirada borrosa recorrió la habitación blanca del hospital, hasta que se encontró con la silueta familiar que yacía junto a su cama. En ese instante, su primera sonrisa no fue provocada por los medicamentos ni por los cuidados de los médicos, sino por la presencia inmutable de Fred. Su hocico cálido seguía posado sobre su mano, sus ojos atentos seguían cada uno de sus movimientos, por más sutiles que fueran. Lucía, con voz débil pero llena de emoción, extendió su mano y rozó suavemente el pelaje de Fred. «Nunca me dejaste, ¿verdad, Fred?» Fred no necesitó palabras para responder. Se acercó un poco más y lamió con ternura su mano, un gesto pequeño pero cargado de todo lo que el lenguaje no podía expresar. En esa habitación llena de máquinas frías y sonidos monótonos, Fred trajo consigo un tipo de milagro que la medicina no podía recetar, el amor incondicional. Un amor que había superado el miedo, el abandono, y que ahora se convertía en la fuerza que ayudaba a Lucía a sanar. Fred no comprendía el significado de los monitores ni los diagnósticos de los médicos. Lo único que sabía era que Lucía aún lo necesitaba. Y mientras ella lo necesitara, él permanecería allí, en silencio, velando por ella, sin alejarse ni un solo instante. Porque para Fred, el amor no terminaba cuando el peligro desaparecía. El amor era su hogar. ¿Alguna vez has escuchado una historia tan poderosa que, aun sin haberla vivido, se graba en tu mente, trasciende cualquier distancia y toca las fibras más profundas de tu corazón? Esa es la historia de Fred, el perro héroe que desafió todo para proteger a su dueña, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. Después del conmovedor rescate, solo hizo falta una foto, un breve vídeo compartido por el equipo de rescate en las redes sociales, y el mundo entero supo de Fred. En cuestión de horas, la historia de su extraordinaria lealtad se propagó por todo México y cruzó fronteras. Las imágenes eran simples, pero conmovieron a millones de personas. Fred acostado junto a la cama de Lucía, con su mirada firme, su pata suavemente apoyada sobre la mano de la niña. Su dueña, aunque débil, lo sostenía con gratitud infinita en su corazón. En medio del caos y la pérdida, ese momento se convirtió en el símbolo de algo más fuerte que el miedo, el amor puro. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, dibujos de Fred con una capa de superhéroe, vídeos narrando su increíble historia. Programas de televisión y periódicos no solo informaban sobre el rescate de Lucía, sino también sobre el pasado de Fred, de ser un perro abandonado a encontrar un hogar, para luego convertirse en el protector más leal. La conexión que Fred había inspirado conmovió a millones, porque él no era solo un héroe de un día. Había sido salvado y, ahora, devolvía ese regalo con todo su corazón. Las cartas empezaron a llegar al hospital. Niños dibujaban a Fred con coronas y medallas doradas, mientras los adultos escribían sobre cómo su historia les había devuelto la fe en el amor y la lealtad. Veterinarios ofrecieron atenderlo sin costo, y organizaciones de rescate usaron su historia para crear conciencia sobre la adopción de animales abandonados.
Pero lo más hermoso era que Fred no entendía nada de la fama ni de los homenajes. No necesitaba reconocimiento ni títulos. Para él, la única recompensa era la mirada de Lucía, su toque suave y la certeza de que ella seguía allí. La historia de Fred creció tanto que el equipo de rescate decidió organizar una ceremonia en su honor, sencilla, pero llena de significado. El evento tuvo lugar en un pequeño parque, donde los árboles se mecían con el viento, contrastando con el escenario de destrucción del que Fred había emergido como un héroe. Bomberos, paramédicos, voluntarios y desconocidos se reunieron. Pancartas con mensajes como Fred, el héroe de 4 patas y el valor no necesita capa, solo un corazón leal bondeaban entre la multitud. Javier, el bombero que participó en el rescate, se arrodilló frente a Fred, sosteniendo una medalla sencilla con una cinta roja, en la que se leía: por su valentía y lealtad inquebrantables. Cuando la medalla fue colocada en su cuello, el parque entero contuvo la respiración antes de estallar en un aplauso ensordecedor. Algunas personas limpiaron discretamente sus lágrimas. Pero Fred no prestó atención a los aplausos ni a las miradas admiradas de cientos de personas. Solo buscó a Lucía. Ella estaba sentada en su silla de ruedas, aún frágil, pero con una sonrisa más luminosa que cualquier discurso. Fred movió ligeramente la cola. No entendía por qué todos lo observaban con tanta admiración. Porque para Fred, ninguna medalla era más valiosa que la existencia de Lucía. Mientras ella respirara, mientras sus ojos lo miraran con amor, esa era la única validación que su corazón necesitaba. Ningún título ni reconocimiento podía compararse con esa sonrisa débil pero llena de amor. Lucía, con voz aún débil tras la lucha por su vida, susurró unas palabras que resonaron en el alma de todos los presentes. Fred no solo me salvó la vida. Me enseñó lo que es el verdadero amor. La ceremonia terminó, la gente rodeó a Fred para tomar fotos, para contemplar al perro héroe que se había convertido en símbolo de la lealtad. Pero Fred solo hizo lo que siempre hacía, se acurrucó suavemente a los pies de Lucía, apoyando la cabeza en su regazo, como diciendo: ahora todo está bien. Seguimos juntos, y eso es lo único que importa. Quizás, esa fue la mayor lección que Fred dejó. La fama se desvanece, las noticias son olvidadas, pero hay cosas que permanecen para siempre, los lazos invisibles que conectan un corazón con otro, trascendiendo palabras y tiempo. Para Fred, ser un héroe nunca se trató de la fama o el reconocimiento. Para él, ser un héroe siempre significó amor incondicional, instinto protector sin dudas, y una lealtad que no necesitaba razones. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un vínculo perdure más allá del tiempo? ¿Qué mantiene unidos a dos seres, incluso cuando las heridas físicas han sanado y el mundo sigue girando? No son los recuerdos. No son las promesas. Es algo más profundo, un lazo invisible, fuerte, imposible de ver, pero siempre presente. El vínculo entre Lucía y Fred era así. Pasaron muchos años desde aquel día en que su mundo se derrumbó con el terremoto, pero ese lazo nunca se rompió. El tiempo borró las ruinas, atenuó el dolor, pero lo que sentían el uno por el otro era intocable. El terremoto solo fue un capítulo en su historia. Lo verdaderamente importante fue lo que vino después, los años de compañía, los días tranquilos donde seguían juntos. Porque sobrevivir nunca fue el final, sino el comienzo de un viaje donde el amor y la lealtad serían puestos a prueba en la forma más silenciosa. Fred nunca cambió. Con los años, su hocico se cubrió de canas, sus pasos se hicieron más lentos, pero su mirada seguía siendo la misma. La de un perro que jamás abandonó a su dueña. Porque el amor, el verdadero amor, nunca necesita ser explicado. Solo existe. Y trasciende el tiempo, las palabras y, en última instancia, la propia vida.